Ahí va. Bueno, avísenme cuando se vea bien. Porque no compartí, pará. O sea, compartí una sola pantalla, me parece. ¿Cómo podemos hacer? Ahí está. Ahí se ve la presentación. Sí, sí. Sí, ahí sí. Excelente. Bueno, la idea de esta clase, bueno, como dije por el canal, va a ser la clase de React Native. La idea es un poco medio como lo que hicimos la vez pasada con React, pero en este caso vamos a dar por sabido o por al menos charlados ciertos conceptos que charlamos la vez pasada sobre React, porque obviamente React Native estaba basado en React y comparte un montón de data con React, así que vamos a usar eso. Y la idea es, bueno, además de una intro teórica o conceptual acerca de qué es y qué problema soluciona, después pasar a la parte práctica como hicimos la otra vez, un poco en realidad a ver código y vamos a resolver o vamos a ver cómo se resuelven esos mismos problemas que la otra vez mostramos con un ejemplo, obviamente una parte reducida de ese problema, cómo lo resolveríamos, lo vamos a ver acá para ver similitudes y diferencias. A ver, le tengo que dar acceso a alguien, sí. Ahí va. Bueno, empezamos. ¿Qué es React Native? ¿Alguien antes de esta materia había escuchado acerca de React Native? ¿O lo vieron acá la primera vez? Yo lo vi acá la primera vez. ¿Escribieron algo por el chat? Hugo Te dice escribieron que uno acá. Yo lo conozco de nombre, pero nunca tuve la oportunidad de trabajar con Ok. React Native. Ok. Bueno. React Native es un framework que nos ayuda a crear y buildear aplicaciones mobile, como seguramente los que lo estén usando lo están probando, nativas, pero en vez de usar Android o Kotlin en el caso de Android o Swift en iOS, se usa un único lenguaje para ambas plataformas y ese lenguaje es JavaScript, uno de los lenguajes más usados en la industria. Suena mágico porque ¿por qué no lo hicieron antes o por qué la gente sigue gastando o invirtiendo en hacerlos en dos lenguajes y para dos aplicaciones distintas en vez de generar una sola? Es un poco mágico. En realidad, digamos, hay toda una base, una explicación y hay todo un proceso del cual sigue y tiene sus beneficios y sus contras como cualquier cosa, eh, pero realmente es una solución concreta, viable, para construir una sola aplicación con un mismo equipo de trabajo, una misma base de código, un único lenguaje y que salgan dos aplicaciones para dos plataformas distintas y que ambas se comporten más o menos de la misma forma. Está basado en React, como ya dijimos, o sea, se basa en todo lo que React propone para construir interfaces de usuarios, reactivas o dinámicas, con los conceptos de componentes, con la idea de state, props, eso se mantiene todo igual. Y surge como una alternativa o como una solución también al enfoque de las aplicaciones híbridas que eran una herramienta, y siguen existiendo igual, era una especie de herramienta o framework que trataba de solucionar este mismo problema, ¿no? Con un único código, tener la aplicación para dos plataformas y en un lenguaje donde se usa mucho más en la industria. Pero estas soluciones, como seguramente escucharon alguna vez, Ionic, Córdoba, había otra de Windows que ahora no recuerdo, pero el problema que tienen es que se basan en un navegador, es decir, no es una aplicación nativa realmente, sino que lo que está pasando por abajo es que la aplicación levanta una web view, un navegador que simula estéticamente ser una aplicación nativa, pero en realidad es una página web que se le sacan las partes propias de un navegador. Se saca el buscador, queda como si fuese una pantalla full screen de un navegador, y obviamente eso tiene muchos problemas, tiene muchas limitaciones, porque al ser un navegador no podemos usar un montón de partes y de componentes físicos del sistema operativo y del dispositivo, y además tiene muchos problemas de performance.
En general, esas aplicaciones se construían con HTML y JavaScript también. Pero bueno, si bien se implementaron bastantes, hubo un crecimiento y hubo un uso importante de ese tipo de soluciones, quedaba bastante corto, sobre todo para aplicaciones grandes, y React Native es una solución a este enfoque. ¿Qué comparte y qué no con React? Bueno, como dijimos antes, ¿no? Comparte state props, el flujo unidireccional de información, conceptos fundamentales, estos que veníamos viendo. Se puede usar Redux, igual que con React, y se puede usar cualquier otro framework que se acople a React que ustedes hayan leído, visto o hayan utilizado. No tiene, es decir, no tiene nada que ver, por un lado está todo lo que tiene que ver con el sistema operativo o con lo que es meramente propio de una plataforma, y por otro lado es cómo nosotros manejamos el código y nuestra información. ¿Qué cosas no comparte? Bueno, al ser una aplicación nativa y no estar asociada con un navegador, no tiene un DOM. Por lo tanto, los elementos y los componentes con los que contamos para renderizar las pantallas son distintos. También es distinto el lenguaje de estilo, más allá de que seguramente los que estén codeando en React Native se hayan dado cuenta que es bastante similar a CSS. Es verdad, es bastante similar, pero es JavaScript. Y las clases o los atributos que ustedes escriben en ese lenguaje de estilos es como CSS con camel case, pero la verdad es que tiene ciertas limitaciones o ciertos cambios porque por abajo eso se tiene que adaptar a los lenguajes propios o a los layouts propios de cada plataforma, y cada plataforma iOS y Android se comporta distinto, tiene un sistema de renderizado distinto. Entonces, obviamente, hacerlo de esta forma, con un lenguaje único, algo parecido a CSS, está todo muy bueno porque es fácil de hacer, es algo que conocemos todos, o que podemos aprender fácilmente y que nos sirve para otros puntos de la industria, pero a la vez tiene sus limitaciones. La navegación también es distinta. Ahora vamos a ver un ejemplo y cómo se maneja la navegación en una app mobile. Y, por ejemplo, particularidades propias, obviamente, de cada dispositivo, de cada plataforma. Por ejemplo, el local storage se maneja distinto en un dispositivo que en el navegador, más allá de que ahora cuando lo veamos es bastante similar, es bastante transparente, podríamos unificarlo de cierta forma. Y bueno, obviamente si nos conectamos con partes físicas de nuestra aplicación, del sistema operativo, no sé, la cámara, el GPS y demás, todo eso no tiene nada que ver porque en la web muchas veces esas cosas no las tenemos. ¿Qué pros y qué contras tiene? Yo hice una enumeración de algunas cosas que me parece que son muy buenas, de algunas cosas que me parece que están malas, y obviamente esto es un poco subjetivo. Se comparte casi todo el código entre ambas plataformas. Creo que entró alguien, si alguien le aparece para aceptarlo, por favor. Y si no, avísenme. Se comparte casi todo el código entre ambas plataformas. Es decir, yo puedo buildear y deployar y mandar a producción dos aplicaciones para dos sistemas operativos distintos, teniendo la misma base de código en general. Más del 90% podríamos decir, si queremos que ambas tengan el mismo look and feel. Se programa en uno de los lenguajes más usados de la industria, como ya dijimos antes. Ahí esto es un link, pueden ver creo que ese link que puse ahí, está más abajo también, es el link a State of JS de 2020. Y también más abajo está el link a GitHub, al informe que hace anualmente sobre los repositorios, y el de React Native casualmente, y el de React es uno de los más que más contributors tiene durante todos los años. Bueno, esto va un poco de la mano, ¿no? Tiene una comunidad muy grande y es más sencillo conseguir devs que sepan JavaScript y que se puedan adaptar a un framework, que tal vez conseguir armar equipos fácilmente, que gente que sepa Swift, gente que sepa Android o Kotlin para armar dos aplicaciones distintas. Obviamente, no solo es eso, sino que es más barato porque tenés que armar dos equipos, salvo que todos sepan ambos lenguajes, pero de todas formas necesitas más gente porque no te alcanza. Entonces esto es más barato y es más fácil de mantener porque la base de código y la fuente de posibles errores es una sola.
Además, si existe una app web en React que ya esté andando, supongamos que la aplicación o el producto en cuestión lanzó primero una aplicación web para probar la idea o porque en ese momento servía y después quiere sacar una aplicación, bueno, mucho de eso que se está usando en la aplicación React lo podríamos reutilizar y usar en la web, y en la app, perdón, y bueno, después voy a mostrar un simple ejemplo de algo que hice yo, de cómo podríamos reutilizar esto. Y esto, más que un pro, es un dato, está bancado por Facebook, que es un dato. Puede ser bueno, puede ser malo, pero lo que quiere decir es que hay una empresa bastante grande bancando atrás y aportando muchas horas y cabeza de gente para mejorarlo día a día y para mantenerlo. Lo mismo, hay un nuevo framework que tiene la misma idea, que no está basado en JavaScript, pero es Flutter y que está bancado por Google. Entonces, de alguna forma también ellos mismos maquinan y hacen crecer el framework y se empieza a usar en toda la industria. Y de hecho, Flutter está compitiéndole bastante bien a React Native. Contras. Bueno, como todo, continúa en crecimiento, pero sobre todo porque es algo que lo que intenta hacer es adaptar a dos sistemas operativos distintos una misma cosa. Entonces, las cosas sencillas ya llevan años de desarrollo, las cosas más triviales, lo que todos usamos, ya llevan años de desarrollo, tienen años de mantenimiento y de crecimiento y de una comunidad grande alrededor. Las cosas más complejas, lo que es más nuevo, lo que no todos necesitan para hacer una aplicación, que es más distinto o más loco, por así decirlo, como por ejemplo hacer una aplicación de realidad aumentada, está muy verde. De hecho, React Native hace un tiempo tenía un módulo que era el ARKit, que servía para esto, era medio experimental, pero servía, tenía sus cosas interesantes, y ahora lo dejaron de mantener y se lo dieron a otra empresa que construyó algo a partir de eso y ahora lo está manteniendo, pero si nosotros hoy en día quisiésemos hacer con React Native una aplicación basada, que tenga algo de realidad aumentada, estaríamos en un gran problema, no sería sencillo y probablemente no podamos. Bueno, así como es un dato, depende casi por completo de Facebook, ¿no? Si un día Facebook decide que no va a mantener más esto, debería la comunidad hacerse cargo de React Native con el riesgo de que no lo mantengan más y bueno, sería un problema. Igual es de código abierto y como dijimos antes, hay una gran comunidad, entonces es poco probable que eso pase. Y no funciona para todos los casos de la industria. ¿Por qué? Porque usar un framework, por más que sea bueno y por más que se venda bien y que tenga sentido, no siempre aplica para el proyecto que nosotros estamos construyendo. Después voy a mencionar un caso de Airbnb. Lo bueno es que se puede tener una parte del código en React Native y otra parte de código nativo. Es decir, las partes que yo creo de mi sistema que tienen sentido que estén en React Native y me facilitan las cosas, las puedo hacer y las puedo conectar a través de un bridge, una especie de puente entre las dos partes del código, con mi código nativo. Que eso es un poco lo que en su momento hizo Instagram, que cuando tenía todo el código, obviamente, en Swift y en Android, para probar y usar un poco de React Native, hacen ciertas partes nada más de su plataforma, la implementan y la conectan con el resto del código nativo. ¿Cuánto se usa la industria? Bueno, los números exactos no los tengo, los estuve buscando. Tenía el año pasado estaba un informe que había salido, ahora no lo encontré. Lo que sí me puse a buscar y me puse a validar es que junto con Flutter son los dos frameworks más usados en desarrollo de aplicaciones nativas. ¿Esto qué quiere decir? Acá no estoy contando, obviamente, los frameworks que están basados en Java o los que están basados en Swift, que es código nativo. Estamos hablando de frameworks que se basan en algún lenguaje que no es el propio de cada plataforma y que buscan con una misma base de código hacer un build o generar una aplicación para ambas. Flutter, que es la que mencioné hace un rato, que es de Google, viene compitiendo bastante. Y si no me equivoco, lo que usa Flutter es Dart, que también es un lenguaje creado por Google, me parece. Ahí ya no estoy tan seguro, seguramente si alguien lo sabe me puede corregir. Muchas aplicaciones, como dije, usan un mix, como Instagram o algunos otros. Un caso interesante, que ahí dejo el link después si lo quieren ver, es todo un post de Medium
es un blog, es como una especie de blog que hicieron. La gente de Airbnb, ellos pasaron toda su aplicación a React Native y después de un tiempo volvieron para atrás. Lo interesante de este caso es que no es ni un caso de éxito ni un caso de fracaso, sino que ellos concluyeron que React Native no les servía para lo que ellos querían solucionar. Ellos creían que sí y por diferentes razones se dieron cuenta que no. Hay 1000 razones, no es simplemente no les gustó o tuvieron problemas de performance. Hay 1000 razones, en ese blog lo explican detalladamente y lo interesante, al menos para mí, que yo uso bastante React Native, es que no es que lo desrecomiendan, no es que dicen no hay que usar React Native, sino que simplemente explican en su contexto y con sus condiciones por qué no les sirvió y en qué casos sí serviría. Lo cual está bastante bueno cuando uno tiene que arrancar un proyecto nuevo y no sabe qué framework usar, en vez de basarse simplemente en lo que se usa o en lo que, esto pinta bien y me gusta. Está bueno que haya este tipo de posts o de series de artículos en los que expliquen todo el contexto y las condiciones para las cuales se aplicó algo y falló o tuvo éxito, porque yo puedo medir y comparar lo que yo quiero hacer con eso mismo. Ese post es bastante interesante. Expo, seguramente si están codeando en React Native, empezaron con Expo o al menos lo vieron en alguna parte. Expo es una herramienta paralela que incluso nació por fuera de React Native. Hoy en día React Native ya lo adoptó, como se mantiene por fuera, se mantiene en paralelo, pero lo adoptó React Native y Facebook lo recomienda. Nos permite de manera... ¿Alguien quería decir algo? Ok. Nos permite de manera fácil y bastante rápida y ágil arrancar un proyecto de React Native de cero. Simplifica además todo lo que es el desarrollo y el testeo. Provee el testeo sobre todo, porque provee entornos de prueba, ya sea públicos o privados, depende de cómo lo querramos hacer, para que otra gente que quiera probar un feature que nosotros hicimos, o nosotros mismos incluso, lo pueda hacer con un QR nada más, sin nada. Es decir, ustedes se juntan, su grupo quiere a alguien, a un conocido de ustedes, quieren testear a ver si la solución que ustedes plantearon, si la aplicación que ustedes armaron está bien o tiene ciertos niveles de calidad en cuanto a UX. Entonces se la dan a algún conocido, le pasan ese link y esa persona, con solo tener la aplicación de Expo instalada en su teléfono, escanea ese código QR y abre su aplicación y empieza a jugar y a usarla. Sin nada, sin hacer nada más. Ustedes no tuvieron que hacer un build y subirlo al Play Store o subirlo al App Store de iOS, ni sacar credenciales, ni crear una cuenta, ni pagar la plata que hay que pagar tanto para Android como para iOS para sacar esas cuentas y demás. Es bastante sencillo. Facilita el manejo de assets y configuraciones para subir a ambos stores. Un ejemplo claro es cuando tenemos que generar nuestro icono y para subirlo a cada uno de los stores. Tanto Android como iOS tienen toda una guía de assets y de indicaciones de cómo deben ser los archivos y las imágenes, porque se muestran cada uno en diferentes partes del sistema operativo, y hacerlo para ambas plataformas a mano, la verdad es un trabajo bastante tedioso. Si usan React Native solo sin Expo y tienen que deployar esta aplicación a los stores, se van a enfrentar con esto. No es sencillo. Y lo que hace Expo te dice, mira, vos dame una imagen que vos quieras con esta resolución que es la máxima que yo necesito. Y con eso yo por abajo te genero todos los iconos para ambas plataformas con las medidas que yo ya sé que ellos necesitan y te olvidas. Entonces pasás de hacer algo que es mega complejo, que te va a llevar mucho tiempo, que tenés que aprender, que tenés que entender si no sos diseñador o si no estás acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, tenés muchas limitaciones porque editar imágenes o generar imágenes con las condiciones que cada una de las plataformas pide, a veces no es algo que sabemos hacer. Y con esto generar un PNG o una imagen de 1024 por 1024, que creo que es la que pide Expo, se soluciona todo solo. Lo mismo para las splash screen y otros assets. Muchas librerías de tercero están directamente ya incorporadas a Expo. Esto está bueno porque muchas veces, digo el caso de Sentry y Firebase, que son los casos más interesantes a mi entender. Sentry es un sistema para traqueo de errores y Firebase
es un SDK de Google para un montón de cosas, una herramienta de Google para un montón de cosas, que no tiene un SDK nativo de React Native, pero sí lo tiene Expo. Lo bueno de eso es que nos permite hacer las aplicaciones. Si nuestra aplicación o nuestro producto requiere integrarse con Sentry o con Firebase, yo antes tenía que evaluar si usar React Native. Cuando creció React Native y que ya tenían estas SDK, bueno, ya puedo usar React Native. Pero hoy en día no solo eso, sino que además Expo las tiene incorporadas, lo cual me permite a mí no dudar cuando voy a arrancar un proyecto si usar Expo o no. Arranco con Expo, que sé que la mayoría del ecosistema de SDKs que voy a necesitar para un producto normal, que con los requerimientos básicos o genéricos de todas las aplicaciones va a estar solucionado, me va a cubrir. Y si algún día, que es esto un poco lo que hice, lo que puse acá en cuándo usarlo, ¿no? Si algún día tengo una limitación, porque las hay, no es todo mágico, bueno, hago expo eject, que es el comando que Expo provee para salirme de Expo y dejarme un proyecto React Native de cero, y todo sigue andando. A lo sumo me gasto una tarde adaptando algún que otro paquete, que Expo mismo te dice cuando haces el eject cuál es el paso a paso que tenés que hacer para dejar todo listo y andando, y en una tarde, 2 tardes como mucho, tal vez menos, tal vez media hora, depende del proyecto, tenés todo andando y seguís en React Native como si no hubiese pasado nada. Obviamente esto está en crecimiento como siempre, y más allá de que todo depende de cuándo usar o cuándo no, mi recomendación siempre es que salvo que tengan alguna limitación antes de arrancar, que ya sepan que no les va a permitir ir por este camino, mi recomendación siempre es arrancar con Expo, que es bastante fácil, trivial, en un ratito ya están armando pantallas y codeando, y si tienen alguna limitación, salen y siguen como con React Native, que no cambia tanto, y pueden seguir aprovechando todos los beneficios de React Native. Un caso que me pasó a mí de cuando tuve que hacer eject es por un tema de permisos. Estábamos haciendo una aplicación que era educativa para menores de 13 años y Google no permite en las aplicaciones para menores de 13 años que se lea la ubicación del teléfono en background. Y por alguna razón, alguna de todas las aplicaciones del paquete Expo que viene instalado por defecto requieren sí o sí el permiso de ubicación en background, por alguna razón. Y no se puede sacar, porque ahora vamos a ver, cuando Expo te crea el proyecto, te expone las carpetas de Android y iOS, pero ignora cualquier cambio que vos hagas ahí. Entonces no podés ir al código nativo a mano y modificar y sacar ese permiso. Expo cuando hagas el build lo va a ignorar. Entonces, por más que hiciésemos en ese momento cualquier configuración, siempre el build se generaba con el pedido de permiso de background, y cuando lo subíamos a Google, Google nos rechazaba, incluso antes de analizarlo. Simplemente subíamos el archivo, se daba cuenta que estábamos pidiendo esos permisos, y como la aplicación estaba configurada para menores de 13 años, la rechazaba. No hubo solución, y tuvimos que hacer un eject y seguir con React Native. Pasó lo mismo con Sentry y con otro sistema de traqueo de errores que no cumple con ciertos criterios internacionales sobre la seguridad de los datos de menores, y también nos tuvimos que eyectar, y en ese caso incluso tuvimos que dejar de traquear los errores de esa aplicación. Así que bueno, por eso, la respuesta es no siempre usen esto, pero salvo que ya sepan que van a tener un problema, como en ese caso, nosotros ahora arrancamos otra aplicación que era la versión 2 de esa misma, y ya sabemos que no podemos usar Expo, así que no fuimos por ese camino porque era perder tiempo directamente. Perdón, entonces, Sí. eject, ¿qué hace? Eject básicamente deja el proyecto en estado de React Native puro, es decir, sale Expo del medio. Obviamente, Expo tiene dos conceptos, ver project y manage project. Cuando nosotros creamos un proyecto con Expo Create App, que me parece que es el comando, se crea un proyecto que se llama Managed Flow. Ese proyecto nos da la posibilidad, nos da todos estos beneficios que veníamos contando. Tener canales de prueba públicos o privados con un código QR, manejar los assets de una manera única y fácil y sencilla. Bueno, todos estos beneficios que veníamos mencionando. Cuando hacemos eject,
lo que hace Expo es dejarte el proyecto en un estado o en un flujo que ellos llaman bare, que básicamente te quita todo eso y te lo deja como si hubieras arrancado el proyecto con React Native Create App, que te expone y vos podés ver el código nativo y podés meter código nativo si así lo necesitas. Con Expo no se puede, el código nativo no se toca. Pero sigue funcionando el código. Puedes hacer Sí, 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 sí. Sigue funcionando todo perfecto. O sea, te deja todo igual, solo que vuelve atrás cierta configuración. Y obviamente, si vos instalaste 20 paquetes con Expo, eso tiene que readaptarse a React Native. Entonces, mucho te lo hace solo automáticamente Expo y lo que no puede te dice, mira, seguite esta serie de pasos para estos paquetes que no pude configurar, lo seguís y ya seguís andando y la aplicación sale andando normalmente. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, acá dejo unos links, un poco lo que decía, el State of JS del año pasado. Este lo voy a abrir porque después lo voy a mostrar, que me parece interesante. No voy a mencionar nada porque es muy complejo, pero esto, si alguno tiene curiosidad de cómo integrar código nativo con React Native, esto que yo le decía del puente, que hacen muchas empresas de seguir su sistema con el código nativo como venían, pero los nuevos features implementarlos con React Native para o ir migrando de a poco o para testear este cambio sin necesidad de cambiar, de armar nuevos equipos y de cambiar todo de cero, que tiene un costo altísimo. Y Flexbox es una guía de Flexbox que eh, ahora lo contamos un poco más de detalle, pero es un modelo de CSS que salió con CS3, que básicamente ayuda o crea un nuevo sistema para dibujar interfaces basadas en columnas y filas, y que es Flex, como dice la palabra, que básicamente lo podés adaptar fácilmente a diferentes tamaños de pantalla si seguís ciertas convenciones. En esta guía hay dibujitos, está bastante buena. Yo conozco esta y en esta siempre me hace, pero sé que hay bastantes otras eh, que se explica también fácilmente y cómo se usa cada uno de los atributos de CSS para usar Flexbox. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, si no pasamos a ver un poco de código. Veamos código. Dale, de una. Voy a pasar para allá el IDE. ¿Y el emulador lo ven también? Sí, se ve. Genial. Bueno, como la otra vez, tengo un repo que lo voy a pasar también por si después lo quieren ver o si quieren robarse algo o simplemente quieren seguirlo ahora. Ese repo es bastante parecido al anterior porque justamente la idea es hacer esta comparación. Tiene ahí un mini readme de si ustedes lo quieren ejecutar. Tengo unas ramas con los mismos nombres que la otra vez, que eran Basic Version, Navigation, Environment Variables, API Request, Styling y Async Storage. Y bueno, Master tiene todo lo anterior. Vamos a ir pasando una por una. Obviamente no vamos a explicar muchos conceptos. Obviamente si tienen alguna duda lo consultan y lo charlamos sin problema. Interrumpan cuando quieran, pero algunas cosas vamos a darlas ya por sentadas porque cosas que vimos la semana pasada de React. Bueno, acá estoy en la rama Basic Version. Esto es cuando yo creo una aplicación con el comando que me da Expo para empezar el proyecto, me deja el código así. Como en React, tenemos el index, que es nuestro punto de entrada a la aplicación. Y fíjense que el comando es el mismo que teníamos en React, que es register root component. Y el componente principal que se renderiza es este que está acá, el app.js, que básicamente es una welcome screen de React Native, que la vamos a ver acá. Es esto, nada más. Nos deja esto solo. El node modules es el que tiene los paquetes, el git ignore. El app.json es un archivo de configuración de Expo. Acá es donde van las Maxi, configuraciones. Sí. ¿podrías agrandar un poco Es el verdad. Sí, editor, por favor? perdón. Gracias. Gracias. Me había olvidado. Era, a ver si me acuerdo, editor, font, size, acá, 20 le habíamos puesto. Bien, gracias. Gracias. Bueno, ahí va.
vuelvo a mostrar. El index.js es el archivo de entrada que registra cuál es el componente principal, que en este caso es este simplemente que tiene este texto que estamos viendo acá. El app.json es el archivo este genérico de configuración que Expo nos expone para que nosotros toquemos y que tenga y que pueda generar a partir de eso la configuración propia de cada plataforma. Por ejemplo, si yo acá quisiera hacer esto que mencionaba antes de poner un icono para ambas plataformas, acá hay una key en este archivo que es icon, y yo acá puedo poner el path a la URL local del proyecto donde se encuentra ese icono, que recomiendan que sea 1024 por 1024, y después cuando nosotros ejecutamos Expo, hacemos el build o levantamos la app, Expo solo se encarga de transformar eso en lo que necesitamos. Bueno, a ver qué otro archivo. Bueno, el Node Modules tiene los paquetes, y esto es lo que le decía, ¿no? Ustedes ven acá una carpeta de Android y iOS. Se puede entrar, se pueden ver ciertos archivos básicos de configuración. Esto es código nativo, pero esto es código que, por más que nosotros modifiquemos y nos deje modificar Expo, cuando nosotros hacemos Expo Build o Expo Publish, esto no toma los cambios que hay acá. Por más que yo venga a la carpeta donde están los permisos y modifique los permisos, esos cambios no se toman. Entonces, tenemos limitaciones. Si yo necesito hacer un cambio en código nativo, que algunas librerías lo necesitan, algunos paquetes requieren, dicen, porque Android o porque iOS tiene cierta particularidad, tenés que ir y tocar esta línea de código o agregar esta configuración en tal archivo. Si estás usando Expo, no podés. Ya eso es una señal de que no puedo usar Expo. O tengo que buscar otra librería, otro paquete, o buscar otra solución, o ejectar. Bueno, la carpeta de test y la carpeta de configuración de Expo. Vamos a movernos. Si alguien me quiere interrumpir, cuando quieran, ¿eh? Sí, perdón, una pregunta. Sí. Entonces, la carpeta de Android y la carpeta de iOS, técnicamente no hay que tocarla. Sí. O sea, o sea, podés, pero no va a hacer nada, digamos. Eso no va a generar ningún cambio, básicamente. ¿Y dónde metes el código entonces? ¿Ahí suelto? No, el código lo estructurás como vos quieras a partir de afuera de estas carpetas. Por ejemplo, ahora vamos a ver cuando nos vamos de rama. Yo acá en general creo una carpeta que es source y empiezo a meter el código adentro de esa carpeta. Ok, gracias. Cada uno decide la estructura que quiere de vuelta. Acá también me baso bastante en lo que hace Airbnb o en algunas convenciones que más se usan, pero tampoco hay una convención o al menos hasta hace poco no había ninguna convención oficial o alguna guía para seguir de React Native propio. Me voy a ir a la rama de navegación. Voy a tener que levantar de vuelta Expo. En esta rama lo que vamos a ver es cómo se maneja la navegación en React Native. Acá ya podemos ver esto que preguntaba Franco, de cómo estructurar el código. Bueno, yo creo una carpeta source y acá adentro empiezo a dividir igual que como hablamos en la clase pasada. Tengo las screens, que serían aquellos componentes que están, que tienen una ruta o una pantalla propia asociada. Ahora vamos a ver bien qué quiere decir esto. Y cuando tenga otro tipo de componentes más atómicos o que tiene una responsabilidad más pequeña, los pongo dentro de una carpeta que se llama components. Entonces, ¿ahora qué hice? ¿Qué es lo que tengo acá? Mi index.js sigue siendo el mismo. Esto no cambió. Mi app.js ahora lo cambié. Esto es una formalidad, esto no pueden ignorarlo por ahora, es para que la aplicación se dibuje teniendo en cuenta que los teléfonos tienen diferentes cuestiones físicas que a veces no le permiten renderizarse. Por ejemplo, hay algunos que tienen algo que se llama notch, que es como una especie de cosito negro arriba, otros después los iPhone nuevos tienen la barrita abajo para que en la pantalla abajo táctil para ver el administrador de tareas. Bueno, la idea de esto es que dibuje la aplicación por fuera de esas cosas que taparían la pantalla.
Es un detalle que no viene al caso. Y lo que está ahí adentro es el app container. Esto es un poco, podríamos hacer un paralelismo con lo que teníamos antes con el paquete de React Router DOM de React. Pero en este caso, en vez de tener rutas con una URL, tenemos screens y tenemos diferentes tipos de navegadores. Tenemos Stack Navigation, que básicamente va poniendo una pantalla arriba de la otra. Yo voy navegando, me voy de una pantalla a la otra y eso pone como en una pila, en un stack, las pantallas. Entonces, cuando yo voy para atrás, las saca de la pila y así. También está el Tab Navigation, que básicamente es para armar una pantalla o un layout donde tengo tabs y puedo manejarme de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero todo en una misma sección. Drawer Navigation, que es cuando abrimos del costado ese sidebar que tiene muchas aplicaciones. Bueno, hay un montón y se pueden comunicar y complementar de diferentes maneras. Se puede hacer tan complejo como quieran. En este caso más simple porque era lo más sencillo para mostrar y lo más claro. Y tengo dos pantallas. Y estas pantallas tienen un nombre que podríamos suponer que es como la URL que tenían los containers o los componentes que teníamos antes en React, nada más que esto es un ID, nada más. Y el componente que renderizan es esto que yo le llamo screen, y que ahora, si esto funciona bien, me está mostrando acá el home, que es el principal. Yo le puse acá initial root name es el home. Entonces, cuando abre la aplicación, por defecto me muestra esta screen, que es esto que está acá, ¿no? Tiene un text con inicio y un botón. Como ven, los elementos que tengo acá son distintos. No son los mismos que teníamos en React. En React no existe view, no existe text y no existe button. En React lo que usamos son elementos de HTML. Tenemos un div, acá tendríamos un div, acá tendríamos un tag P o algún otro de los tags de texto que tiene HTML, y acá tendríamos un button, pero con B minúscula. Y tienen otras propiedades. Acá obviamente no. ¿Esto por qué? Porque estos componentes son componentes más genéricos y tienen la responsabilidad por abajo de adaptarse cada uno a los distintos dispositivos. Entonces, no tenemos los elementos de HTML, sino que tenemos algunos componentes propios que ya vienen con React Native que solucionan este problema. Y todos los elementos que usemos de otras librerías, por abajo están usando views, text, button, que son los que nos provee React Native para renderizar nuestra pantalla. Y a este button, que estamos viendo acá, lo que le puse es que cuando se presione, haga un navigate a profile. Acá, si ven, estoy haciendo this.prof.navigation navigate. Esta prop navigation se inyecta acá, ¿no? Por estar dentro de un stack navigation y por ser una screen, ya a este componente, cuando se cree todo el stack, se le va a pasar la prop navigation, que tiene todas las funcionalidades que tiene el navegador. Que en este caso voy a hacer un navigate y voy a ir a la pantalla de profile, que es la otra que tengo en mi stack. Perfecto. Este header, usted seguramente acá no está, o sea, yo no lo dibujé, eso viene propio ya de la librería de React Navigation, lo puedo sacar o no, pero ya viene por defecto. Depende obviamente de qué stack estoy usando, de qué navigator estoy usando, esto por el caso de Stack, pero otros no tienen esto mismo, sino que tienen otras cosas. Por ejemplo, el de Tab Navigator viene con las tabs ya. En este caso viene con ese header y con un título que es el name que yo le pongo a esta screen. Yo voy para atrás y va para atrás por defecto. Lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es configurarlo para que no tenga ese header, ¿no? Yo lo puedo sacar, venir acá y dibujar que básicamente es la misma que está acá, mismo componente, y le pasé una prop que puede recibir la stack screen, que es options, y le digo, ocultame el header. Esto es una opción que está en la documentación y que es de configuración de cada una de las pantallas. Y ahora si vamos a mi perfil, ven que ya no hay header, no se ve, pero ahí está el texto que puse acá, que es mi perfil, lo tapa justo la status bar de
de Android, pero está ahí. Bueno, nada, así como eso se pueden configurar un montón de cosas. Lo vamos a hacer. Ahí lo tapa porque no está en el área Protected Safe. No, lo tapa porque la status bar no está dentro del área protegida, digamos. La status bar es dentro de la pantalla. Yo podría, por ejemplo, a esta pantalla ponerle a este componente, ponerle un padding, es decir, que empiece a dibujarse más abajo. Entonces, y a la status bar usarla para mi aplicación. O sea, la status bar está ahí, pero yo la puedo usar para mi aplicación. Le puedo cambiar el color, le puedo decir que por ejemplo, la puedo sacar, que no se vea. Yo esto lo puedo manejar y tengo acceso desde mi aplicación. En cambio, por ejemplo, ahora no tengo, justo este teléfono que estoy usando no tiene nada de lo que, a lo que me refiero, pero si alguien tiene un iPhone 10, por ejemplo, los iPhone X tienen acá una barrita que si se le pasa el dedo por ahí, te abre el administrador de aplicaciones, las aplicaciones que tenés abiertas y demás. Bueno, eso sí te tapa la pantalla y no lo podés sacar. No hay forma de sacarlo. Entonces, la idea es que ese Safe Area Provider o te dibuje desde ahí o te dé información acerca de cuánto tamaño ocupa ese botón del sistema operativo para vos poder no escribir cosas ahí para que no te lo tape. Ok, gracias. En React Native hay un componente que se llama status bar. Status bar. Y este status bar yo lo pondría a poner acá y puedo hacer cosas, puedo esconderlo, por ejemplo. A ver, de hecho, podemos probar, a ver si vamos a hacer algo en vivo, a ver si sale. Vamos a ver. React Native, hide status bar. Podríamos ver a la documentación de... Set bar style, set hidden. A ver. Vamos a ponerlo en el component mount. Status bar.set hidden. A ver si funciona o si hay que ponerlo más arriba. Mi perfil. Esto que recibe en true. A ver. Ahí va. Ahí desapareció la status bar y ahora si volvemos a configurar acá como teníamos antes, deberíamos ir y ver, ahora se ve el texto porque ya la status bar no está. Entonces desde la aplicación tenemos acceso a esa status bar y así como la escondimos podemos hacer cosas más inteligentes o más estéticas de acuerdo al diseño que tenga nuestra aplicación, que es, por ejemplo, no sé, ponerle un background transparente o ponerle el mismo background que tiene mi fondo de mi aplicación para que se vea como todo una única interfaz. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, vamos a volver atrás, vamos a repetir estos cambios. Y vamos a ir a la siguiente rama, que la idea es ver un poco cómo se configuran las variables de entorno en React Native, pero en particular con Expo. ¿Por qué en particular? Porque yo acá, si se acuerdan de la clase pasada, para React usábamos una librería que se llama React.em. Bueno, para React Native existe esa misma librería, es una adaptación obviamente, se llama React Native.em y se puede instalar y funciona exactamente igual que con React. Creamos un archivo .em y tomamos las variables de entorno de ahí. Si usan React Native puro sin Expo, esa es la solución más clara y simple de hacer. Instalar esa librería y usarla. En este caso, yo lo que voy a hacer es hacer otra solución. Voy a crear un archivo que se llama environment.js. Y le voy a copiar el contenido del example, del environment.example. Como ven, yo ya había agregado al gitignore este archivo porque es algo local y que no quiero que se comite, porque acá voy a poner datos que pueden ser secretos o configuraciones propias de cada entorno, que es la idea de las variables de entorno, ¿no? Y el environment.example es como un template de qué debería ir en cada uno de estos JS.
La idea de este enfoque, primero, que nos da una ventaja que es de alguna forma dinámico. Si yo cambio acá una variable, hacer un archivo JavaScript y lo puedo modificar en tiempo de ejecución y no necesito volver a recargar toda la aplicación para que me cambie las variables de entorno. Por otra parte, si ven acá, yo estoy usando acá un módulo que se llama Constant, que es de Expo, y que me permite acceder a estos canales de build o de test que yo mencionaba antes. Estos canales se llaman Release Channel. Estos canales donde yo le paso a alguien una URL y puede escanear con el QR, bueno, eso se llaman Release Channel. Se puede quedar tantos como tengamos ganas. En general, yo acá lo que estoy suponiendo es que al menos tenemos 3, uno de desarrollo, uno de staging y uno de producción. Y entonces lo que estoy haciendo es usar ese release channel que tengo configurado cuando hago el build de la aplicación para tomar las variables de entorno de ahí. Entonces, en este caso, yo no estoy seteando ningún release channel porque estoy localmente, entonces por default va a agarrar el release channel, las configuraciones de dev, y vamos a poner acá una API URL, mientras voy levantando Expo, así me lo recarga en el emulador. Yo acá pongo una URL cualquiera, no importa, ASD, y tengo mi archivo settings, igual que en React, que básicamente me facilita buscar desde la variable de entorno la que yo quiero. Hago un get setting que llama a getEnvar y me pide en particular la variable que yo quiero. De cada uno de los diccionarios según corresponda. Yo con getEnvar ya estoy filtrando el diccionario de variables según mi release channel, según mi entorno. Y a partir de acá, bueno, voy a tener las que yo quiera. Entonces, a ver si me está recargando la app. Para ver cómo usar esto. Una vez que está hecha la configuración, después usarlo era como lo habíamos visto la vez pasada. Acá yo lo que estoy haciendo es, seguramente en el home, sí, estoy en el text que teníamos antes, que decía inicio, que no sé qué decía, lo reemplacé y puse que para que muestre las settings, la API URL. Entonces, si yo vengo acá y la cambio, vamos a poner www.google.com por poner algo. Me la está trayendo y como ven, como dije antes, es en tiempo de ejecución, ¿no? No tengo que volver a recargar la aplicación y a volver a cargar esos archivos de vuelta. Ya los tiene levantado, entonces son variables que las modifico. Este es un enfoque. En Expo me parece que ahora, la última vez que vi, el paquete de React Native.env se puede usar con Expo también, entonces podrían ignorar totalmente los release channels y manejar las variables de entorno de otra forma. No habría problema. A mí me parece que está bueno aprovechar los release channels de Expo y que ya las configuraciones de los entornos estén basadas en eso. Bueno. Una pregunta, Maxi. Sí. Os había dicho que el punto environments, el environment JS no se levanta, o sea, se ignora. Porque podría haber, no sé, claves secretas que no quieras que lo demás vean. Sí. ¿Esas claves después se van a usar en producción? La idea es que el archivo, lo que tiene es que no se comitea, o sea, se levanta, pero no se comitea, no se manda al repositorio remoto. Acá, cuando vos vayas a construir esto es local, es una configuración local, entonces cuando vos vayas a hacer el build o el publish con Expo de un release channel, en este caso de producción, habría que venir acá y supongamos que estamos usando una API, ¿no? Entonces, localmente usamos http localhost, donde tenemos corriendo nuestra API localmente, /API, supongamos, ¿no? Ahora, cuando vamos a producción y cuando queremos generar un build que posta se use en producción, vamos a venir acá y en vez de poner esta, vamos a poner nuestra URL de esta API de Heroku, por ejemplo. Supongamos que lo tengamos deployado en Heroku. Sí. Entonces, cuando generemos el build y le pongamos en la configuración de ese build el release channel que querramos, directamente va a venir acá y va a agarrar la URL de acá. Obviamente esto, respondiéndote en particular sobre las cosas secretas o no secretas, esto tranquilamente podría estar en el punto example, ya cableado y listo.
no habría problema, no sé si, salvo que tengamos un problema con que en el repo no aparezca, por ejemplo, la URL de producción, pero no se me ocurre una razón por la que querías hacer eso. Pero Ok. podría haber otra data que, por ejemplo, es la key de Google, Google API Key, para, no sé, para los mapas. Entonces, acá sí pones la key que sea, que te dé Google para consultar los mapas, pero acá, en el JS, en el example solo dejas como el template para que el que va a hacer el build o el que va a levantar la aplicación ya sepa que toda esta configuración tiene que estar y que dependiendo del entorno tiene que llenarlo o no llenarlo. Ok, entonces, pero cuando vas a producción, las cosas que te las metes localmente, van a producción y no las levantas al repo. Exacto. Ok, gracias. Bueno, vamos a movernos otra vez. Vamos a ver un poco que lo que vimos hasta ahora es cómo crear un proyecto. En realidad ya lo tenía creado porque es ejecutar un comando, pero cómo vemos el proyecto una vez que se crea con Expo, cómo usar variables de entornos, cómo hacer un par de pantallas y componentes y navegar entre ellos. Configuramos, bueno, la status bar, eso fue una chapa que se ocurrió ahí por una pregunta, y configuramos un header y demás. Vamos a ver un poco, esto es algo que mencioné en las diapos, cuando pasábamos las diapos, de que si nosotros ya tenemos una aplicación web de nuestro mismo producto, supongamos, que ya está hecha, podemos reutilizar cierto código. Expo está tratando de hacer que los componentes y los paquetes ya funcionen para ambas plataformas y además para web. Simplemente instalándolos y resolviéndolo de manera genérica. De hecho, si ustedes tienen, los que están usando React Native y están codiando con Expo, seguramente cuando levantan el proyecto pueden usar la opción de ver en el navegador y eso le va a levantar la aplicación en el navegador. Tiene un montón de limitaciones, obviamente, porque si ustedes, por ejemplo, quieren usar la cámara del celular, en el navegador no se puede, entonces no funciona. Pero hay muchas cosas que sí se pueden compartir. Eso lo resuelve Expo. Yo voy a mencionar una parte que por ahí para mí es un poco más interesante y que es más claro que se puede compartir. En este caso, no sé si se acuerdan de la vez pasada, yo les mostré un paquete que no es ninguna magia, sino una solución que se nos había ocurrido a nosotros para manejar la comunicación con una API. Lo que hice ahora fue básicamente agarrar ese mismo paquete, exactamente el mismo que estuvimos viendo en React. Si quieren después vayan a GitHub y pueden comprobarlo. El paquete es exactamente el mismo. Me copié la carpeta, lo puse acá y voy a usarlo tal cual como está. Voy a pegarle obviamente a la misma API que estábamos usando la otra vez, que es esta que está por acá, request, que tiene una serie de endpoints ya definidos y que me devuelve siempre lo mismo. Y voy a consultar, como la otra vez, el perfil de un usuario. Y para hacer eso voy a usar los mismos endpoints, voy a usar el mismo código de JS. Acá tenemos el API Client, que tiene el login, que ahora no lo estoy usando, y tiene el getProfile, que sí lo voy a usar. Tiene los endpoints definidos. Es exactamente el mismo código. Me lo copié y me lo pegué. Y voy a pegarle a esa misma API. Entonces, vamos a ver. Bueno, acá estoy logueando la API que estoy usando ahora. Vamos a ir al environment.js y en vez de poner esta, vamos a poner la de request. Ahí. Ahí va. Ahí estoy usando ya esta. Voy a mi perfil y como ven me está cargando la información. Vamos a ir a chequearlo. Esto era single user. Acá me devuelve a Janet con nombre y apellido y me lo está dibujando acá. ¿Qué otra cosa podíamos hacer con nuestra API? Podíamos venir acá y en una variable de entorno venir y configurar si quiere usar la API fake o no. Entonces ahora le vamos a poner true y con solo recargar la app, ahora van a ver que los datos como muestras es el de María González. ¿Quién era María González? María González era una respuesta moqueada que yo tenía para el endpoint de getProfiles.
lo tenía como default response. Entonces, como yo cambié mi variable de entorno de using fake API, que tiene el mismo nombre que tenía en la web y por eso funciona todo casi sin hacer nada. Entonces, lo que va a hacer es traerme la respuesta moqueada. Para ver que es exactamente igual, vamos a ir a Profile y si van a ver el código el código de pegarle a getProfile, llamando al API Client y handlear respuesta es exactamente, estas dos funciones son exactamente las mismas. Y de hecho el constructor de ese componente es igual. Estoy haciendo lo mismo. Obviamente hay cierto código que puedo compartir y cierto código que no. Si yo, esto no lo puedo compartir porque este componente está para React Native y también lo tengo para web, entonces no es el mismo, no lo estoy compartiendo. Lo único que estoy compartiendo es el paquete de comunicación de API Client para allá. Pero si yo quisiese hacer un esfuerzo más y me interesaría por alguna cuestión seguir abstrayendo código porque mi aplicación es muy grande y quiero aprovechar ese único esfuerzo, podría sacar este comportamiento a algún módulo aparte y entonces que las screens solo se encarguen de dibujar, de lo que es propio de cada plataforma, de cómo se dibuja, de cómo se ponen los estilos, y todo lo que sea controladores de qué hace el usuario, de qué pasa cuando el usuario aprieta un botón o cliquea en algún lado, si es en la web, lo manejo haciendo otros módulos. Yo acá me quedé solo en la solución fácil porque obviamente no es tan sencillo. Esto que digo de extraer todo para afuera no es tan sencillo, más allá de que suene bien, requiere un laburo, pero fíjense que hacer un pedido en API, si yo tengo, si yo estoy usando la misma API, no preciso hacer dos veces el mismo laburo. En este caso yo hice un paquete genérico, esto lo podríamos tener en GitHub o lo podría tener en algún paquete, en algún lugar aparte y levantarlo con Docker o lo que sea. Y uso la misma base de código y cuando quiero actualizar la API voy y actualizo ese paquete y para mí es todo transparente, solo lo consumo. ¿Podrías también involucrarte con algún aspecto gráfico desde React o es exclusivamente a lo lógico? Sí. En realidad ni. La parte de lo que son los componentes, los elementos que uso para renderizar, esto no lo puedo usar. Este componente text y view no lo puedo usar en web. Lo mismo al revés con los HTML, con el código HTML. Pero sí los estilos. Como yo dije, los estilos que se manejan en React Native es una especie de JS, CSS, ahora lo vamos a ver. Ahora me voy a mover a otra rama y lo vamos a ver, aunque sea para tener una idea de qué es. Y no puedo meter CSS, pero lo que sí se puede hacer es un concepto que hace unos años se empezó a desarrollar, es en React usar una versión similar de lo que usamos en React Native. Se llaman Styled Components. A ver, lo voy a dejar ya que preguntaron. Styled Components. Esto es un paquete que básicamente nos hace como la versión genérica de ambos lados. Es como una especie de JavaScript. Y entonces de los dos lados es un JS CSS. Entonces en React, si yo implemento eso, puedo compartir estilos de React Native. Igualmente, esto es todo agarrado con pinzas porque es un laburo no menor y además habría que ver por qué, habría que ver si vos querés hacer una misma interfaz que tenés en una aplicación a la que tenés en web. Tal vez si tu aplicación web va a ser solo basada para que se vea bien en celulares, puede ser. Ahí tiene más sentido. Ahora, si tu aplicación web va a tener una interfaz totalmente distinta que es propia para el uso en navegadores, de desktop y de computadoras y demás, ahí ya pasa a ser más difícil hacer esta situación y creo que por ahora no se puede. Pero sí va en camino a eso. O sea, la idea, por lo que se está viendo de todos los frameworks de este estilo, la idea es ir a un solo código, una sola base de código y que sirva para todas las plataformas. De hecho, hay ya con esto no estoy respondiendo más a tu pregunta, pero sí es medio una sensación de lo que me parece a mí. Hay un framework que se llama Electron, que es la misma idea, pero para aplicaciones nativas de Windows, o sea, de escritorio, de Windows o de Mac. Y muchas de las aplicaciones, y de Ubuntu también, muchas de las aplicaciones que estamos usando hoy en día en desktop están hechas con Electron.
que es básicamente un framework JavaScript que compila aplicaciones nativas, pero de computadora. De hecho, Spotify, Discord, todas esas aplicaciones que estamos usando, Slack, que estamos usando hoy en día un montón, la mayoría me parece que están hechas con Electron. Entonces, me parece que la idea es ir todo para ese lado, ¿no? Un único código y que funcione para todas las plataformas. Bueno. Y creo que tenía una más, sí, Async Storage. La idea, bueno, voy a tener que volver a levantar Expo, esto es un poco molesto. La idea con esto, acá les voy a mostrar un poco de cómo es este estilo que yo les mencionaba, que seguramente los que estuvieron trabajando en React Native ya lo conocen, ya estuvieron haciendo cosas, el resto no. Y cómo funciona guardar cosas en el storage local del teléfono y cuál es la diferencia con lo que hacíamos en el navegador. La idea mientras se levanta, la idea de React Native para solucionar esto es, creó un módulo que se llama Async Storage, que como dice el nombre, es un storage asincrónico, es decir, yo le doy órdenes para traer o para guardar datos y funciona de manera síncrona, porque JavaScript funciona así. Y lo que hace por abajo, o sea, lo que hace Async Storage es rapear las bases de datos propias de cada una de las plataformas. Los sistemas de almacenado de archivos de cada una de las plataformas. En Android se usa SQLite. ¿Cómo? ¿El Shared Preference? O... Sí, pero para guardar datos en una base de datos o para guardar más, se usa, me parece que por abajo usa SQLite. Y los Shared Preference también. Acá en React Native, algo similar tal vez a los Shared Preference, creo que son, yo no soy programador Android, así que pueden corregirme o explicarme. Está el Secure Store, que es más como para guardar información de manera segura. Y en iOS, el paralelismo con esa base SQLite o los Shared Preference, como me decían recién, creo que es un sistema de archivos para guardar. Bueno, obviamente cada uno de esos tiene sus particularidades. En este caso, nosotros nos abstraemos de todo, usamos el Async Storage, que básicamente es una colección que está, es un espacio de memoria que solo podemos acceder de nuestra app. No es que nosotros supongamos que tenemos dos aplicaciones React Native en el mismo celular, con una no podemos acceder a la otra y viceversa. Es un espacio de memoria dedicado solo para nosotros. Y lo guardamos como si fuesen colecciones. Si usaron Mongo, como si fuese una colección de Mongo, un diccionario con data. Y se pueden guardar strings, JSONs. Se usa un nombre de colección que por convención se le pone una arroba adelante, que es como cómo arranca el nombre de la colección, que en general se dice arroba nombre de la aplicación y después ya las diferentes colecciones que vayamos a tener. Podemos tener arroba, en este caso intro React Native, 2 puntos, usuarios, 2 puntos, no sé, imágenes, 2 puntos lo que sea, no, justo imágenes no. Pero de acuerdo a las diferentes cosas que vayamos guardando. Si tenemos un juego, podemos guardar el historial del jugador. Y como decía, es asincrónico, podemos usar async await, si están familiarizados y si le interesa, y si no, se puede usar promises y esperar con callbacks esas respuestas. ¿Y cómo funciona? Bueno, acá yo tengo un ejemplo de un get y tengo un ejemplo de un set. En el set item lo que estoy haciendo es, si ven este método save changes, lo que hace es, cuando el usuario aprieta el botón de guardar, me va a guardar lo que el usuario ingresó en el campo de age, una edad, básicamente para el ejemplo. Va a hacer un set item, set item a la colección de edad y va a guardar la edad. Cuando termina, bueno, estoy consologueando esto solamente como para tener algún tipo de feedback y demostrar que está funcionando, de que la edad se está guardando. Y después lo que hago es, en esta misma pantalla, cuando se levanta y después de que se renderiza, estoy trayendo esa data, además de las datas del profile que estábamos viendo, además traigo la edad guardada por el usuario en el async storage. Y este método hace la inversa, ¿no? Hace un get item de la misma colección
y lo setea en el state. Entonces, como ven, acá este text input básicamente tiene como value el age, que inicialmente es vacío, y después cuando el usuario lo vaya llenando va a venir el que está guardando en la base de datos. Entonces, venimos acá, seguramente tengo María González porque estoy hardcodeando los datos, y 14 porque yo ya lo cargué hoy para probar que anda correctamente. Vamos a venir acá, vamos a modificar para que use los datos de la API de Request. Ahí va. Y si yo acá cambio la edad, vamos a poner 20, y lo guardo. Me dice guardar la edad de 20, perfecto. Salgo de acá y vuelvo a entrar y tengo guardado 20. No es que lo tiene cachado, sino para mostrar que efectivamente lo está trayendo. Vengo acá, recargué la aplicación y tengo 20. Es bastante simple y está bueno esto de que para nosotros es transparente. No tengo que pensar en ninguna particularidad y tengo una estructura de datos a guardar, un esquema que para mí es transparente. Eso es un MongoDB o algo similar. Si usaron, es bastante parecido. De hecho, podemos tener diferentes esquemas y validar esquemas con un paquete que se usa bastante, que es JSON Schema, y que se usa también para validar en base de datos Mongo y demás. Así que si algún día se tienen que enfrentar a hacer una aplicación en donde, por ejemplo, haya un desafío porque obviamente para guardar cosas simples como el nombre o el email de un usuario, para mostrárselo rápido, en lugar de ir a buscarlo a una API, está buenísimo, es trivial. Pero muchas veces esto se puede usar de una manera bastante más activa y dinámica, como por ejemplo un juego o una aplicación en donde sea necesario el uso offline. Entonces, en ese caso yo tengo que guardar todo el historial o lo que necesite el usuario para poder avanzar en lo que está haciendo en el async storage, en data local del teléfono, independientemente de si tiene internet o no tiene internet. Bueno, para eso es necesario que la estructura de datos que yo esté guardando sea bastante interesante y pueda tener tanta información con la estructura que a mí me sirve. El async storage se banca eso, se puede tener un montón de data y con una estructura bastante compleja. Como de vuelta, está basado o tiene la idea de guardar JSON. Esa estructura no tiene los conceptos de tablas ni nada por el estilo. Es como una especie de base de datos no relacional. Pero se banca tanta complejidad como sea posible meter en un JSON. Y está buenísimo, y yo lo he usado en aplicaciones grandes que requieren un uso offline bastante interesante y se lo banca. Así que en ese sentido, el async storage está bastante bueno. Y lo que vieron acá en el home, seguramente lo vieron, que esta cosa rara que dibujé acá, vine al home y agregué un componente que se llama grid, que nada más lo hice para que veamos un poco cómo es el manejo de estilos en React Native. Esto que les mencionaba de Flexbox. Se puede poner los estilos acá. En vez de poner un estilo acá, podemos poner... a ver, vamos a hacer otro elemento para no mezclar con ese. En vez de tenerlo en una variable, como ahora vamos a ver, los puedo meter acá, style, bajo el aprop style, y le mando un diccionario. Y acá los atributos son los mismos, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner color black. Le vamos a poner acá un texto que sea color negro. Y vamos a ver que acá estamos viendo color negro. Puedo cambiar algo más interesante. Y ahí se ve red. Y también puedo mandarlo de esta forma. Acá estoy accediendo a una variable que se llama styles y donde tengo, como si fuese un JSON, un diccionario, los diferentes estilos. Para hacer eso uso este modulito de React Native que se llama StyleSheet y uso la función de clase que se llama create y le paso el diccionario que quiero que represente cada uno de esos estilos. Esto acá es como si estuviese poniendo clases de CSS para los distintos elementos, clases o ID, de acuerdo como quiera. Y esa misma descripción que estoy poniendo acá, esta misma lista de atributos, lo estoy poniendo en este diccionario. También los puedo combinar. Es decir, podría tener esto, es decir, el diccionario acá metido, y también puedo tener otro estilo en styles, que sea styles.color
texto de prueba, por ejemplo. Entonces vengo acá, defino en mi style sheet el texto de prueba y ahora le voy a poner que tenga un font size, no sé, de 40 para que lo veamos bien. Entonces ahí se aplican los dos, ¿no? Se aplica el de este que le puse acá y se aplica el que le agregué al style sheet. Se pueden combinar tanto como queramos. Esto es bastante útil cuando tenemos un estilo propio dentro del componente, pero además quiero que sea configurable a través de props ese estilo. Por ejemplo, no sé, tengo un icono que tiene un tamaño por defecto, pero quiero que ese tamaño se pueda modificar por props. Bueno, entonces tengo que poder elegir, tengo que poder aceptar este tipo de cosas, ¿no? Tengo mi propio estilo, que si no me pasa nada es el comportamiento por defecto, y si me lo modifican, quiero pisarlo con otro comportamiento. Bueno, y esto lo pueden ver en detalle, pero esto se basa, como dije, en Flexbox, ¿no? Flexbox tiene un par de atributos que son por ahí los que más se usan, que son Flex Direction, Justify Content and Item, que básicamente tienen que ver con especificar una dirección en la que quiero que se distribuyan los elementos adentro de un container y cómo voy a ordenar a esos elementos adentro. Para dar un ejemplo, que no quede tan abstracto, tenemos acá nuestro view, que es como un div de HTML, que le puse la clase container. Y en la clase container le puse flex direction column. Es decir, todos los elementos que están acá van a ser una columna. Entonces, voy a sacar este texto porque molesta. Entonces tengo mi view, este container. De hecho, para saber bien cuál es, vamos a ponerle acá un border color green y un border width de 10 para que se vea claramente cuál es ese de ahí afuera. Y después los elementos que están adentro, en este caso tengo dos. Y como le dije a este que son columna, entonces me los renderiza en columna. Este es el primero, el element 1. Vamos a poner más border width para que se vea. Este es el primero. Y el element 2, también vamos a ponerle otro border width para que se vea claramente, es el rojo. Entonces los tengo ordenados, como dije acá, como columna. Después, acá adentro no hay nada más. Ahora, adentro de este, tengo otro estilo, es el element 2, que yo le puse, los elementos que están acá adentro también son una columna y quiero que me alinees horizontal y verticalmente al centro los elementos que hay adentro. Entonces, este elemento va a estar arriba de este otro que está acá, pero además van a estar centrados horizontal y verticalmente. Como ven, acá tenemos, adentro del elemento 2 rojo, tengo este elementito negro, que es este que está acá, arriba, y estos dos pares, este de acá, que tiene dos elementos adentro, abajo, y ambos están ordenados al medio, tanto horizontalmente, desde acá, como verticalmente. Están los dos alineados al medio. De hecho, para verificar que esto, por ejemplo, ahora yo los quiero pegar a los dos arriba, en vez de hacer eso, tendría que venir acá y decir flex start. Que es decir, pegámelos arriba. Y si quisiera que me los pegue abajo, al revés, ¿no? Flex end, los pega abajo. Bueno, lo mismo para el align items, ¿no? Pongo flex start, entonces lo que va a pasar es que me lo va a pegar a la izquierda y abajo. ¿Por qué tiene un tamaño distinto? Bueno, porque a los elementitos estos que están acá adentro, yo a ambos les puse un tamaño fijo. Un width, a este le puse un width de 30% y al otro un width de 30%. Y al más grande de arriba le puse un tamaño fijo, que esto que ven acá, la variable dimensions, la saqué de un módulo de React Native que se llama Dimension y que me da las dimensiones, el width y el height de la pantalla que estamos viendo ahora. Entonces, con eso yo lo que puedo hacer es que un elemento tenga un tamaño proporcional al tamaño de la pantalla. Entonces, si yo tengo un elemento más chico, no me tengo que un celular más chico, por ejemplo, no me tengo que preocupar porque quede grande o quede chico, porque lo hice proporcional a su tamaño. Entonces, lo voy a ver siempre igual. Yo ahora cambio otro teléfono mucho más angosto y voy a ver que esto tiene el mismo tamaño proporcionalmente en el otro teléfono. Esa es una forma de hacer un grid que sea adaptable a distintos dispositivos.
pero con Flexo es bastante sencillo, es como dibujar, es como ir dibujando cosas con bloques, y una vez que se entiende cuál es la idea principal, es bastante fácil y divertido. A mí personalmente me divierte bastante. Bueno, eso es un poco todo lo que tenía preparado para mostrarles. Fuimos repasando un poco los principales problemas, los mismos que mostramos la semana pasada, y los paralelismos que hay con React de esos problemitas. ¿Les quedó alguna duda sobre esto último, sobre algo en general, algo que no hayamos visto? Una Sí. pregunta, Maxi. ¿Se ha dicho que esos elementos eran columnas? Yo lo que dije es, por ejemplo, el primero, el de más arriba de todo, el padre de todos los elementos, esta view, le digo que la dirección es una columna. Es decir, que los elementos que hay los ordene en una columna. Es decir, uno abajo del otro. Si acá yo pongo, ok. si yo acá pongo otro, va a ponerlo abajo de los otros dos. Ok, gracias. Si fuese row, va a quedar todo feo, pero van a ver que me los va a poner uno al lado del otro. Ahí va. No se entiende nada, pero me puso acá el azul chiquitito, este primero blue con un border de 5 y un height de 80, es este cosito que está acá, y después el elemento 2 es todo este coso grande de combinación de elementos que puse, pero está a la derecha, está uno al lado del otro. Ok, gracias, Maxi. Bueno. No sé si alguno... ¿Cuántos grupos están usando React Native? Nosotros. Nosotros también. Nosotros estamos usando, sí. Ah, casi todos. ¿Alguno está usando Android? No. Ah, están usando todos React Native. Ok, buenísimo. ¿Y qué sensación? ¿Están usándolo con Expo? ¿Qué sensaciones? ¿Qué les parece? A mí particularmente, tipo, estuve stylizando un montón en este sprint y eso a mí me copa. Pero también encontré que, o sea, está bueno que sea tan de comunidad, porque hay un montón de componentes que están copados, pero también está malo porque hay muchos componentes que encontré que estaban mal documentados, pero se veían buenos, y otros que se veían horribles, pero estaban bien documentados, y así, entonces era como que, no, Claro. porque... Sí. Sí, eso pasa bastante. Cuando es algo obviamente cuando es código abierto y es tan fácil de hacer por todos, obviamente hay de todo, pero no es algo propio tal vez de React Native, sino de ese tipo de proyectos en donde en general uno cuando va a usar algo tiene que hacer una curaduría de ver esos paquetes que necesitan. Hay un montón de paquetes, capaz que ves el último commit de hace 4 años, tiene la versión de React o de React Native de hace 4 años y lo vas a instalar y no sirve para nada, digamos, no lo podés ni siquiera usar, pero sí pasa. Sí, nosotros compartimos la misma experiencia que Hugo, pero a pesar de eso es increíble la solución que te da. En comparación, qué sé yo, al modelo vista controlador es un sueño. Sí. Sí, bueno, me gusta que puedan apreciar lo mismo. Yo amo bastante React Native. Paulo, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a comentar que también alguna vez hice algo de Android y no quiero volver a hacer nada con Android porque es un infierno de callbacks y de listeners y de observers y no sé qué más. Y me parece mucho más simple hacerlo con React. Y te quería preguntar otra cosa más que aparece en la documentación de Expo cada tanto, además de mencionar el Flow Manage y el Flow Ver. También en algún momento empieza a hablar de Standalone Apps. Sí. Esas, no sé dentro de qué encaja, si esas son las Ver o si son las Manage o qué serían esas. Buena pregunta. Es independiente del flujo que estés usando. El Standalone App es básicamente la versión, el archivo, el build que se genera para subir a los diferentes stores. En el caso de Android es un archivo .aab, Android App Bundle, y en el caso de iOS es un .ipa. Independientemente de si usted esté usando el Flow Ver o el Flow Manage, lo último que vas a tener cuando vas a subir algo al store es un standalone app, que vos lo vas a juntar en... Sí.
Como el empaquetado, digamos, como la Sí. versión, el artefacto que vas a deployar o que vas Exacto. a reiniciar. Ok. Exacto, el elemento que vas a deployar y que vas a subir el release que vas a subir a los diferentes stores es eso. Es independiente. Eso es un código ya de Android que vos lo podrías levantar en Android Studio y podrías ver toda la. O en Xcode, es el de iOS. Sí. Y podrías verlo como si fuese un proyecto hecho en Swift o hecho en Java con Kotlin. Yo te quería preguntar respecto a eso. O sea, no me quedó claro el código de React Native. Como que después se ejecuta, digamos, en tiempo de ejecución cuando uno levanta la aplicación. O acá el framework, digamos, de React te hace un mapeo, digamos, a los componentes nativos de las respectivas plataformas y lo que finalmente tenés es el APK o el IPA, Sí. digamos, con componentes puros nativos. Sí, en el caso de React Native puro o del workflow de Expo es así. Cuando generas el build, básicamente, en la mayoría de los casos te adapta a los componentes. O sea, cada componente que vos usás tiene su versión nativa, entonces simplemente agarra y mapea cada uno. O en algunos casos hace este bridge que yo les decía antes, que es básicamente conecta ese componente con la sección de Android o de iOS donde se va a usar. En Expo se hace una cosa más loca. Yo, para ser muy sinceros, hay cosas que todavía no me queda claro y de hecho tengo muchos problemas en general en las aplicaciones que usamos Expo en producción. Hay cosas que todavía no me quedan claro cómo las resuelve, pero se puede hacer una cosa, tiene la mayoría del código hecho, transformado en nativo o con este bridge, pero además mantiene cierta lógica de JavaScript en un archivo JavaScript y consume ese archivo JavaScript. Eso lo que te permite, por ejemplo, que es algo que no se puede hacer en otros frameworks, ni usando Android ni usando iOS, que es que vos hiciste un release y subiste una standalone app, como decía recién Pablo, lo subiste a los diferentes stores, y después estás en tu código y te avisan que hay un bug en producción. El bug es, no sé, simplemente te había quedado un punto y coma, no, suponete, eso es muy bobo, porque si no te diste cuenta de eso, no podrías haberlo probado, pero suponete que te quedó mal un título, un header, o tenés algún problema con un hotfix que tenés que resolver rápido. Lo que podés hacer, si no es algo que toque la configuración nativa de cada dispositivo, podés arreglarlo eso localmente y hacer lo que Expo llama un publish al release channel que vos te has configurado con el build que generaste. Y eso lo que hace es que a la persona que tiene la aplicación instalada, que se la bajó en el store, la próxima vez que habla la aplicación se le va a bajar ese nuevo bundle.js, ese archivo JS que tiene y usa Expo como base, se le va a actualizar en tiempo real y se le va a solucionar el bug sin tener que descargar del store otra versión. Eso obviamente tiene muchos pros, o sea, muchísimos pros. Muchas aplicaciones que hoy están en producción con muchos usuarios usan eso porque es buenísimo, te permite solucionar bugs sin que el usuario se dé cuenta, y subir un build a los stores es un laburo interesante y requiere de una planificación. Y si es una aplicación que use mucha gente, requiere todo un laburo de marketing y comunicación atrás. No es simplemente lo que estamos haciendo nosotros, tal vez que es para nosotros, y el impacto es para nosotros, que lo subimos y ya está, y nos comemos el tiempo que tarda Google en aprobarlo, o iPhone en aprobarlo, que capaz que son 4 o 5 días. Yo detecto el error, lo corrijo con JavaScript, hago un publish de Expo, eso sube. Básicamente eso está linkeado, sube ese bundle.js a una URL en la nube de Expo, que Expo reserva ese lugar para vos. Y entonces la próxima vez que vos te bajás que vos abrís la aplicación que tenés instalada del store, consulta si hay una nueva versión de ese código en esa nube de Expo, y si hay, te la baja mientras vos seguís usando, y la próxima vez que entras ya tiene resuelto el bug, en el caso de que sea un bug o lo que sea que hayas metido. También puedes meter bugs haciendo eso, ¿no? O sea, no es todo hermoso. Y de vuelta, esto que hay que tener mucho cuidado porque tiene muchas ventajas, pero muchas limitaciones que yo muchas veces todavía no entiendo y me ha traído problemas. Como por ejemplo, algo que me ha pasado es que he subido generé un build, lo subí a los stores y lo tenía linkeado con esto, con un publish a una URL de Expo.
Y después, por una cuestión de lógica de negocio, eran unas restricciones del Banco Central en su momento, la aplicación tenía que salir, tenía que eliminar y desaparecer de los stores. Entonces, bueno, la sacás de los stores, pero ¿qué pasa con los usuarios que ya la tienen descargada? ¿Cómo haces para que no la usen más? Entonces, bueno, dijimos, usemos esta ventaja de que Expo nos permite esto, mandemos una pantalla de mantenimiento o cualquier cosa así básica, ni bien arranca la aplicación, que diga, mira, por nuevas restricciones, por ahora no puedes usar más la app. Entonces, la persona que se la descargó, la que ya se la descargó, abre la aplicación y lo que le va a aparecer es la pantalla de mantenimiento. Es buenísimo, ¿no? Soluciona el problema de cómo hacer que las que ya se lo descargaron no la usen más, independientemente del backend, ¿no? También podría hacerlo del backend, pero depende de las limitaciones del producto. Lo que nos había pasado en ese momento era que habíamos actualizado la versión de Expo. Entonces, nada, en ese momento no fue nada interesante para nosotros. Actualizamos la versión de Expo y seguimos y sacamos este publish y qué sé yo. La cuestión es que nosotros ya teníamos usuarios que conocíamos que tenían instalada la aplicación y la abrían y podían seguir usándola. Normalmente podía ver todas las secciones de la aplicación como si nada hubiera pasado. Y no sabíamos qué pasaba y la cuestión es que cuando uno actualiza cosas de configuración o el SDK de Expo, por ejemplo, que es algo bastante core, eso requiere que generes un nuevo build sí o sí, porque las URLs del publish están atadas a la versión del SDK de Expo. Entonces, por más que vos hagas 20 publish, la URL es distinta y el que tiene eso en el celular va a estar consultando, por ejemplo, la versión 40 del SDK y la que vos estás publicando es la versión 41. Entonces, nunca se va a bajar esa versión del código y nunca le va a llegar. En ese caso, lo que hicimos fue hacer un downgrade del SDK, publicamos URLs y se solucionó. Pero eso no lo supimos hasta que hubo una semana que un grupo de usuarios podían seguir viendo la aplicación y podían seguir creando usuarios o entrando y visibilizando partes de la aplicación que por más que desde el backend no estén permitidas, nos podía traer problemas legales porque la aplicación no podía usarse por nadie por disposición del Banco Central. Entonces, nada, tiene sus cosas piolas, pero hay ciertas magias que hay que entenderlas bien y la documentación no es tan clara en ese sentido. Cuando se va a ese nivel de profundidad, no es para nada claro cómo funciona el tema de los release channels. ¿Alguno se le ocurre alguna otra pregunta o quiere comentar algo más? ¿Algo que se chocaron algo para compartir? Nada, como comentario también me pareció como que bastante loco que cosas que uno consideraría básicas, tipo no haya componentes de React, sino que tengas que buscar componentes de comunidad como para un picker o Sí. cosas así que es como que bueno, tipo es un picker, onda, debe haber algo para hacer un picker. O el amigo que estaba haciendo la app web en React me dijo, pero para la localización le pones teclado que te muestre localización y ya está. Es como si fuera tan fácil, hermano. Sí, es verdad. Hay ciertos elementos muy básicos para los cuales hay 2 o 3 paquetes nada más y ninguno está tan bueno. El select, el picker es un ejemplo. Un elemento tan básico y que viene nativo en HTML desde hace 20 versiones de HTML. No está nativo y no funcionan bien los paquetes que hay. Algunos que otros sí, pero no funcionan tan bien. No sé bien por qué. Supongo que debe haber una limitación para adaptarlos bien a los componentes nativos de cada plataforma, pero es verdad. Con el Datetime Picker pasa lo mismo. Así que si alguna vez cuando hagan campos de fecha, también prepárense porque eso les va a llevar un tiempo. Yo tenía una cosa para comentar o para consultar. Para hacer la navegación y la pantalla de login y que cuando te logueas, para tener separado la parte no segura y la parte no autenticada y la parte autenticada, viene en el tutorial que está en Navigation de React, que sugiere usar context, porque a diferencia del router no puedes leer las properties, o sea, como que no le puedes pasar las props directamente a las pantallas, a las screens, sino que tenés que hacérselas llegar a través de un context. Y también no me quedó claro si
la movida de React ahora es empezar a usar todo context o cuál es la idea, porque había también bien en algún lugar que había una discusión de que si usar el context, que usar context estaba bien, que usar estaba mal, y es como que no. Lo terminé usando porque el ejemplo estaba así, pero como que no entendí cuál era que va, digamos. Sí, es una buena pregunta y está muy linkeada a cómo manejo, qué uso para manejar el estado de mi aplicación, el estado global, y si uso funcional o si no uso funcional, y cómo resuelvo ese problema. Context es como una forma de no usar Redux, por ejemplo. React se dio cuenta hace ya tiempo que todo el mundo tenía el mismo problema con el estado general y dijo, voy a implementar una solución para esto. Y la Context API es un poco eso, ¿no? Me suscribo a datos más globales de mi aplicación y lo consumo en partes particulares sin tener que pasarlo por todos lados de mi código como props. O sin tener un singleton arriba del todo, que tenga toda esa data ahí guardada, o sin usar Redux, que es la implementación de un framework que tiene toda su curva de aprendizaje para solucionar ese problema que podría venir solucionado por defecto. En cuanto a si usarlo o no, depende del caso. O sea, está en construcción, la Context API está en construcción, pero está bastante bien, ya la usan un montón de aplicaciones en producción, y sí soluciona el problema en cuestión. Yo en particular no lo uso, pero porque estoy acostumbrado a otra cosa, pero sí, hay casos en donde es bastante útil usarlo. Y después, por lo de las screens y la navegación, esa parte no me quedó tan clara porque en realidad sí se le pueden pasar props a las screens desde la navegación, desde la definición del stack. O sea, no se la puedes pasar a la stack screen, pero sí podés hacer que desde el componente que vos estás renderizando reciba alguna prop en particular. Claro, vi que cuando invocás al navigation.navigate le podés pasar params. Sí. Y eso te llega a través de navigation.root.params. Exacto. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que estaba justo de autenticación de Navigation, era como que tenía una aplicación, separaba en dos partes la aplicación, como que tenía una parte para cuando no estabas autenticado, o sea, la parte de login, digamos, y otra parte para cuando estabas navegando adentro de la aplicación. Sí. Y como tenía eso separado en dos componentes que estaban desconectados, terminaba usando un context para pasar la información de si estaba logueado o no estaba logueado. Sí. Pero sí. era como bastante complejo entender la forma en que lo estaban usando. O sea, lo terminé copiando porque después de pelear un rato me quedé tranquilo y más o menos le encontré la vuelta, pero no era tan fácil de entender qué estaban haciendo. Ya entiendo el ejemplo. Sí. En ese caso, usar la Context API te soluciona el problema. Estás compartiendo entre dos partes totalmente desconexas de la aplicación una misma data. Te lo soluciona. En la aplicación que mostré yo de juguete recién, lo mismo con la de React que mostré la otra vez. De vuelta, hay que saber que es simplemente una aplicación de juguete y cuando empieza a crecer hay otros problemas. Pero yo lo que hago es, tengo ciertos objetos que son más globales y que o tienen la configuración ahí metida o saben cómo tengo que acceder a esa configuración. Entonces, desde los componentes de abajo, mientras voy buscando esa data, muestro algún spinner o alguna data, algún esqueleto de lo que estoy dibujando y traigo esa información sin necesidad de estar compartiéndola desde arriba o implementar la Context API, que a mí particularmente yo no la uso, pero es buena, digamos, eso es otra solución. Ok, buenísimo. Gracias. Bueno. Yo tengo una consulta. Sí. Te quería preguntar alguna sugerencia en cuanto a lo que es la navegación y cuando a veces avanzás hacia adelante en el stack de pantallas y después la flechita hacia atrás te permite volver, la pantalla anterior sigue conservando su estado y hay veces que no quiere forzar un renderizado, un update de la pantalla y bueno, leí varias alternativas, terminé yendo por una que es al Navigation on Focus, suscribirle Suscribirse el Focus. Y bueno, ahí actualizaba, pero no sé si era una alternativa tan recomendada. Funciona bien, pero digo, tal vez hay otra que funciona mejor.
Sí, hay otra alternativa que es, en vez de hacer un punto navigate, hacer un punto push. Que básicamente la diferencia entre ambos es que el navigate, si el componente ya está en el stack, si la screen ya está en el stack, suponiendo que es una stack screen, va y agarra esa que ya está y por eso conserva su estado. Si no existe, la mete la instancia y la mete en el stack. En cambio, el punto push no se fija si hay otra en el stack, siempre mete una nueva. Esto obviamente el historial, primero te llena el historial y el stack de pantallas si lo haces todo el tiempo, y además que el back, el ir para atrás, ya no funciona como uno espera y tiene que adaptar el back para que vaya a donde uno quiere, porque en el stack capaz que tenés 2 veces la misma pantalla. La solución que vos planteás, la de suscribirse al focus de las pantallas, es el que más se usa, y en particular yo uso también cuando quiero conservar el historial del stack y cuando no quiero llenarlo de componentes que ya tengo creados. Lo que tiene eso es que no está haciendo ningún tipo de procesamiento extra, más que se suscribe básicamente a un evento que es cuando entro a la pantalla. Independientemente si ya estaba instanciada, si no, cuando se hace un focus en la pantalla, ejecuta una operación. No tiene nada de no performante, digamos. Es una solución bastante limpia. Ah, buenísimo. Bien, entonces. Es una buena pregunta y es una solución que antes no estaba y que solo tenías que hacer el push. Era como la única que te permitía. Está bien. Una pregunta, Maxi. Sí. Esas 2 carpetas de Android y de iOS que habías dicho que se aparecen con el Create App, ¿son necesarias para hacer la aplicación? Porque creo que nosotros no las tenemos. ¿Ustedes lo hicieron con Expo? Sí. Y depende de la versión del SDK de Expo con lo que lo hayan creado. Por ahí probablemente ni siquiera se la genere ahí. Pero cuando hagan yo este proyecto que tengo lo estoy manteniendo, pero lo creé hace un par de años, así que probablemente el SDK de Expo esté un poco más viejo. Cuando ustedes hagan, si alguna vez ustedes tienen que hacer un eject, esas carpetas se las va a generar en el momento, digamos. Ah, está bien. Genial. Gracias. Bueno. Puede ser que cuando hagas el Create App, el Create App se haga para una sola de las dos, para Android, por ejemplo, solo. Podrías funcionar para... La verdad que desconozco si existe esa opción. Vos decís, ponele que quisieses hacer eso, que generar solo... No, porque me suena que cuando hice el Create App, o en el tutorial de React decía, entonces te separaba para Android y para iOS. No me acuerdo. Sí, pero puede ser porque la documentación está separada por Android y por iOS y por el sistema operativo que usás para programar. Eso es porque la configuración que necesitas setear para levantarlo es propia del sistema operativo. Pero no recuerdo que haya una opción de generar solo la configuración para una de las plataformas, porque medio que sería como desaprovechar. O sea, a lo sumo no generas un build para iOS y ya está. Como que Ok. no vería el beneficio, pero tal vez, la verdad es que desconozco, así que puede ser que exista. Gracias. No. Bueno, si nadie más tiene ningún comentario, pregunta, algo para comentar, por mí estamos. Les voy a pasar, antes de irme, casi me olvido, les voy a pasar el link al formulario a la encuesta de la clase de hoy, así después, si tienen un rato, la completan. Esto es 1 minuto y nos aporta bastante para esta clase que viene y también para más de los mismos temas. Ahí se los mando por acá. Si pueden, complétenlo. Y bueno, nada más por mi parte. Después, al principio preguntaron algo acerca de los parciales, así que después seguramente mandemos un mensaje o comentemos algo por ahí. Buenas. Ahí.
Con respecto a los parciales, como dijo Maxi, después le mandamos si quieren más información, pero como para darles un primer panorama, los temas que vamos a ver van a ser los temas que vimos en las clases, no va a ser nada alejado de eso. Con lo que vimos en las clases, las diapositivas y con lo que estuvieron trabajando, los trabajos prácticos están más que bien. Y la modalidad va a ser un form, probablemente, con un mix de algunos ejercicios para desarrollar y múltiple choice. Después lo bajo más en detalle los temas y todo, pero bueno, como para que tengan una primera idea de qué es lo que va a ser lo que van a tener que rendir. No es nada del otro mundo, es más que nada para todos más o menos tener cierto criterio en común de las cosas que vivimos y ver que todos estemos entendiendo más o menos lo mismo. Pero después les mando más información detallada. Gracias. Bien, gracias. Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene. Cualquier cosa pueden escribir por Slack, como siempre, y después voy a mandar los 2 videos de la clase de la semana pasada y la de ahora, que me olvidé de darle permiso a Saúl para que lo suba. Gracias, Maxi. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, buen fin de. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chau, chau.